Bienvenidos a este nuevo video. En esta sección hablaremos sobre el capítulo 16 y 17 del libro de Roberto Hernández Sampieri de la Metodología de la Investigación, séptima edición. Mi nombre es Merlin Pérez y yo les voy a hablar sobre el capítulo 16 y mi compañera Wendy Sacachot les estará impartiendo el capítulo número 17. Yo les voy a hablar sobre la ruta de los métodos mixtos del capítulo 16 de Roberto Hernández Sampieri de la séptima edición. ¿En qué consisten los métodos mixtos? En la segunda década del siglo XXI se han consolidado como una tercera ruta, aproximación o enfoque de investigación. En todos los campos del conocimiento y desarrollo profesional, su aceptación se debe a que diversos fenómenos se han abordado desde siempre bajo la óptica mixta de manera natural. Un ejemplo de ello puede ser un diagnóstico clínico en medicina interna, ya que cualquier especialista lo realiza utilizando diversas fuentes de información y de tipos de datos, como lo pueden ser unas pruebas de laboratorio, que estas son mediciones estandarizadas que producen datos cuantitativos, entrevistas a profundidad en la cual se incluyen preguntas cerradas como la edad, si el individuo es o no fumador, si se ha padecido ciertas enfermedades, tipos de ejercicios físicos que practica y la frecuencia en las que lo hace. También preguntas abiertas sobre su estilo de vida, qué tan sedentario es, cuáles son sus hábitos alimenticios, entre otras cosas. Sus antecedentes familiares, el tipo de trabajo, entonces se recolectan y analizan los datos cuantitativos y cualitativos, y su interpretación es un producto de toda información del conjunto. Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de la investigación, e implica recolección y los análisis de los datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración, discusión conjunta para realizar inferencias producto de toda la información recabada. Y por ello se logra un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Los métodos mixtos también utilizan evidencias de datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otra clase para entender problemas en las ciencias que representan en sí una forma o método de pensar e implementar la investigación. ¿Cuándo utilizar los métodos mixtos? La decisión de emplear los métodos mixtos no solo es apropiada cuando se agrega valor al estudio en comparación con utilizar un único enfoque, ya que regularmente se implica la necesidad de mayores recursos económicos, de que se involucre más personas, conocimientos y sobre todo el tiempo. Se debe elegir un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. El enfoque que como investigador pienses que armoniza o adapte más a tu planteamiento del problema. Es importante recordar que aquellos problemas que necesitan establecer tendencias se acomodan mejor a un diseño cuantitativo y los que requieren ser explorados. Para obtener un entendimiento profundo, empatan más como un diseño cualitativo. Cuando el problema o fenómeno es complejo, los métodos mixtos pueden ser la respuesta. Se debe elegir un enfoque en el cual como investigador se posea más conocimiento y entrenamiento, aunque desde luego hoy en día es más importante prepararse en los tres enfoques. Las técnicas deben adaptarse al planteamiento y no al revés. Un ejemplo de ello puede ser un martillo, y siempre querramos resolver cualquier problema manual con esa misma herramienta. Por eso resultaría inadecuado si se tratara de remachar un clavo. La herramienta apropiada sí es el martillo, pero si se busca lijar una superficie del instrumento pertinente para ello es otro como una lija o una pulidora, y mientras más herramientas tengamos a nuestro alcance podremos resolver un mayor número de trabajos diferentes que respondan a distintas necesidades, ya que no podemos forzar todo labor a una sola herramienta. Más bien se elige aquella que resulta necesaria de acuerdo con el tipo de problema, tarea o cuestión. Entonces las decisiones metodológicas dependen del planteamiento del problema y las circunstancias que lo rodean. ¿Por qué utilizar los métodos mixtos?
Los métodos mixtos es la naturaleza compleja de la gran mayoría de los fenómenos o problemas de investigación abordados en las distintas ciencias. Estos representan o están constituidos por dos realidades, una objetiva y otra subjetiva. Un ejemplo de ello puede ser una organización como una universidad. Es una realidad objetiva, ya que posee capital, oficinas, mobiliario, ocupa una extensión física, tiene determinados metros construidos, un número específico de alumnos, profesores y personal administrativo. Todo esto se puede ver, tocar, hasta pesarse. Es algo tangible, pero también constituye una realidad subjetiva compuesta de diversas realidades, ya que sus miembros perciben de manera diferente muchos aspectos de ella, y sobre la base de múltiples interacciones se constituyen significados distintos. Se experimentan vivencias únicas y emociones, deseos y sentimientos como la ira, envidia, amistad, celos, un amor romántico y la amistad. Así, para poder capturarlo, ambas realidades coexistentes, la realidad intersubjetiva, se requiere tanto la visión objetiva como la subjetiva. Entonces, podemos entender que el enfoque mixto nos ofrece varias ventajas para que se utilice o cualquier otro investigador lo ponga en práctica. Pero para ello se debe lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno. Nuestra percepción de este resulta más integral, compleja y holística. Para Reber y Wigner señala que los métodos mixtos capitalizan la naturaleza complementaria de los enfoques cuantitativos y cualitativos. El primero representa los fenómenos mediante el uso de números y transformaciones de estos, como variables, numéricas y constantes, gráficas, funciones, fórmulas y modelos analíticos, mientras que en el segundo lo hace a través de textos, narrativas, símbolos y elementos visuales. El método mixto caracteriza a los objetos de estudio mediante números y lenguaje e intenta recabar un rango más amplio de datos para robustecer y expandir nuestro entendimiento de ello. La triangulación, la expansión o ampliación, la profundización, la interpretación y el incremento de evidencias mediante la utilización de diferentes enfoques metodológicos nos proporcionan mayor generalización, seguridad y certeza sobre las conclusiones científicas. Con el enfoque mixto se exploran distintos niveles de problemas de estudio. Podemos evaluar más extensamente las dificultades en nuestra indagación ubicada en todo el proceso de investigación y en cada una de sus etapas. Estos métodos logran obtener con mayor variedad de perspectivas el fenómeno, como su frecuencia, amplitud y magnitud, que es cuantitativo, así como la profundidad, complejidad, comprensión, que es cualitativa. También produce tantos más ricos y variados mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se consideran diferentes fuentes y tipos de estados, conexiones, ambientes y análisis. Es una potencia la creatividad teórica por medio de suficientes procedimientos críticos de valoración. Clark señala que si alguno de estos elementos de investigación, un estudio puede mostrar debilidades, tal como una fábrica que necesita de diseñadores, inventores y un control de calidad. También apoya con mayor solidez las inferencias científicas que si se emplean aisladamente. Nos permite una mejor exploración, explotación y generalización de los datos. Tiene la posibilidad de tener mayor éxito al presentar resultados a una audiencia hostil. Y desarrolla nuevas destrezas o competencias en materias de investigación o bien las refuerza. ¿Cuál es el sustento filosófico de los métodos mixtos? Los métodos mixtos tienen las siguientes características. Es eclecticismo metodológico, que es la multiplicidad de teorías, supuestos e ideas. Es pluralismo paradigmático. Posee una aproximación iterativa y cíclica a la investigación. Tiene una orientación hacia el planteamiento del problema para definir los métodos a emplearse en un determinado estudio. El enfoque parte de un conjunto de diseños y procesos analíticos, pero que se realizan de acuerdo a las circunstancias. Se da importancia a la diversidad y pluralidad de todos los niveles de la indagación. Tiene la consideración de continuos más dictómanas para la toma de decisiones metodológicas. Tiene la tendencia al equilibrio entre perspectivas,
flexibilidad en términos de pensar e investigar y también una fundamentación pragmática, es decir, lo que funciona, la herramienta que se necesita para la tarea, como en el ejemplo anterior, el martillo, la lija, el serrucho, un destornillador o una combinación de estas herramientas. A tales características se les otorgó el sustento epistemológico, que es el pragmatismo, que define la postura que consiste en usar el método más apropiado para un estudio específico. Es una orientación filosófica y metodológica como el positivismo, pospositivismo o el constructivismo. El proceso mixto. Realmente no hay un solo proceso mixto, sino que en un estudio híbrido concurren diversos procesos. Las etapas en las que suelen integrarse los enfoques cuantitativos y cualitativos son básicamente el planteamiento del problema, el diseño de investigación, el muestreo, la recolección de los datos y procedimientos de análisis y o interpretación de los datos, es decir, los resultados. Un estudio mixto comienza con un planteamiento del problema que demanda claramente el uso e integración de los enfoques cuantitativos y cualitativos. La formulación del planteamiento del problema tiene 3 momentos decisivos, aunque como en cualquier investigación siempre se encuentra en evolución y puede ser modificada para adaptarse al estudio. Al inicio del estudio, el producto de una primera evaluación del problema y la revisión de la literatura, momento de tomar decisiones sobre los métodos, una vez que se tienen los primeros resultados e interpretaciones emergentes. Al comienzo de la investigación, regularmente el planteamiento mixto contiene la intención conjunta del estudio, los propósitos de las ramas cuantitativas y cualitativas de la investigación, y la argumentación para incorporarlas o mezclarlas y responder al problema de interés. Lo dicho anteriormente puede tener 3 vertientes, las cuales son: número 1, primero se formulan los objetivos y preguntas cuantitativas y cualitativas separadas, seguidas de interrogantes implícitas para un método mixto. Número 2. Redacta una o varias preguntas generales mixtas o integradas y después dividirlas en preguntas derivadas o secundarias más concretas, cuantitativas, cualitativas o mixtas, separadas para responder a cada rama o fase de la indagación y el conjunto, esto o más común en investigaciones concurrentes o en paralelo como en secuencias. Número 3. Escribe preguntas para cada fase de la investigación de acuerdo con la evolución del estudio. Si la primera etapa es cuantitativa, la interrogante deberá ser enmarcada como una pregunta ¿cuán? Y su respuesta tentativa será la hipótesis. Si la segunda etapa es cualitativa, la pregunta será redactada en ¿cuál? Esto es más usual en los estudios secuenciales. Al ubicar los métodos mixtos en un continuo multidimensional, más una tercera opción, agregada a la dicotomía cualitativa-cuantitativa, y tomada en cuenta de lo dicho previamente, cabe señalar que el objetivo y la pregunta mixta abarcan un elemento cualitativo que contextualizan y no cuantitativo de incidencia y efecto. Asimismo, podría proponerse otro objetivo mixto y su correspondiente pregunta con valor metodológico, desarrollar instrumentos que miden y ponderen los factores. Otra manera que facilita la formulación de tu planteamiento del problema es la siguiente. Número 1. Comenzar con el propósito objetivo o intención conjunto del estudio desde una perspectiva de contenido. Número 2. Indica el diseño utilizado, ya sea general, secuencial, en los que se encuentran de forma concurrente, anidado, de integración o específico, en los que se encuentran secuencial explicativo o entre otros. Número 3. Discutir las razones para combinar ambos enfoques. Número 4. Incluir objetivos y preguntas cuantitativas y cualitativas que distinguen a las etapas entre sí y cómo van a conjuntarse. Número 5. Discutir las razones para combinar ambos enfoques. Número 6. Incluir objetivos y preguntas cuantitativas y cualitativas que distinguen a las etapas entre sí y cómo van a conjuntarse. Número 6. En cada rama clasificar el centro del estudio, fenómeno o concepto central, cualitativo y variables cuantitativas, así como en su relación. La revisión de la literatura. En la mayoría de estudios mixtos se realiza una revisión exhaustiva y completa de la literatura pertinente
para el planteamiento del problema de la misma forma como se hace como investigaciones cuantitativas o cualitativas. Es necesario incluir referencias cuantitativas, cualitativas y mixtas, además de la revisión de la literatura y el consecuente desarrollo de un marco teórico. Está el asunto de la teorización, es decir, si tu estudio se guía o no por una perspectiva teórica con mayor alcance. Puede ser una teoría de las ciencias. Un ejemplo claro de ello puede ser sobre la teoría de la atribución en psicología, teoría de usos y gratificaciones en comunicaciones, teoría del valor en economía, teoría de la motivación intrínseca en el estudio del comportamiento humano en el trabajo, teoría de Hammer sobre el cáncer, un enfoque teórico transformador como la investigación-acción participativa. La hipótesis. La hipótesis incluye en y para la parte o frase cuantitativa cuando mediante tu estudio pretende algún fin confirmatorio o probatorio. Son productos en la fase cualitativa que generalmente tienen un carácter exploratorio en el enfoque híbrido. Entonces, en el proceso mixto se puede tener hipótesis de varios tipos, como la hipótesis predeterminada que se deriva del planteamiento del problema y la revisión de la literatura antes del método. La hipótesis emergente, que se deriva durante el proceso de investigación, y la hipótesis derivada, que se derivan de los resultados cualitativos, cuantitativos o de la mezcla de este. Diseños mixtos. Cada estudio mixto implica un trabajo único y un diseño propio, por lo que resulta una tarea más artesanal que los propios diseños cualitativos. Sin embargo, se han identificado modelos generales de diseños que combinan los métodos cuantitativos y cualitativos y que guían la construcción y el desarrollo del diseño particular. Esto implica una fase inicial de recolección y el análisis de los datos cuantitativos. Se hace sobre la base de los resultados cualitativos. La mezcla mixta ocurre cuando se conecta el análisis cuantitativo de los datos y la recolección de datos cualitativos. La interpretación final es el producto de la comparación e integración de resultados cualitativos y cuantitativos. El foco esencial del diseño es efectuar una exploración inicial del planteamiento. El diseño exploratorio secuencial implica una fase inicial de recolección y análisis de datos cualitativos, seguida de otras donde se recaban y analizan datos cuantitativos. Hay dos modalidades del diseño que atienden a su finalidad. La primera es la derivativa. En esta modalidad de recolección y análisis de los datos cuantitativos se hacen sobre la base de los resultados cualitativos. La mezcla mixta ocurre cuando se conecta el análisis cualitativo de los datos y la recolección de estos, cuantitativos y cualitativos. En este caso es útil utilizar un diseño exploratorio secuencial de 3 etapas. En la primera se recaban datos cualitativos y analizados, es decir, se obtienen categorías y temas, así como segmentos específicos de contenidos que los respalden e ilustren. En el 2 se encuentra la utilización de los resultados para construir un instrumento cuantitativo. Los temas o categorías emergentes pueden concebirse como las variables y los segmentos de contenido que ejemplifican las categorías. Puede adaptarse como ítems y escalas o generarse reactivos para cada categoría. Y la tercera etapa se trata sobre administrar el instrumento a una muestra probabilística de una población para que sea validado. En el diseño comparativo, en la primera fase se recolecta y analizan los datos cualitativos para explorar un fenómeno generándose una base de datos posteriormente. En la segunda etapa se recaba y analizan datos cuantitativos y se obtiene otra base de datos. En la última fase no se construye completamente sobre la plataforma de la primera como en la modalidad derivativa, pero sí se toman en cuenta los resultados iniciales. El diseño explicativo secuencial. Este se caracteriza por una primera etapa en la cual se recaban y analizan los datos cuantitativos, seguida de otra donde se recogen y evalúan los datos cualitativos. La mezcla mixta ocurre cuando los resultados cuantitativos iniciales informan a la recolección de los datos cualitativos. En la segunda fase se construye sobre los resultados de la primera. Finalmente, los descubrimientos de ambas etapas se integran en la interpretación y la elaboración del reporte de estudio. El diseño transformativo secuencial.
Este incluye dos etapas de recolección de datos. La prioridad y fase inicial puede ser la cuantitativa o cualitativa, o bien se otorga a ambas la misma importancia y comienza por alguna de ellas. Los resultados de las etapas cuantitativas y cualitativas son integradas durante la interpretación. Lo que diferencia de los diseños secuenciales previos es que una perspectiva teórica amplia llamada teorización es la que guía al estudio. El diseño de triangulación concurrente. Esta es utilizada cuando como investigador se pretende confirmar o corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre ambos cuantitativos y cualitativos, así como aprovechar las ventajas de cada método y minimizar sus debilidades, y puede ocurrir que no se presenten la confirmación o corroboración. El diseño anidado o incrustado concurrente del modelo dominante. En este se recaban simultáneamente datos cuantitativos y cualitativos, pero su diferencia con el diseño de triangulación concurre en la residencia que un método predominante guía el proyecto, pudiendo ser el cualitativo o cuantitativo. Este método, que posee menor prioridad, es anidado o insertado, dentro del que se considera central. Tal incrustación puede significar que el método secundario responda a diferentes preguntas de investigación respecto al método primario. El diseño anidado concurrente de varios niveles. En él se recolectan datos cuantitativos y cualitativos en diferentes niveles, pero los análisis pueden variar en cada uno de estos. O bien en un nivel se recolectan y analizan datos cuantitativos, en otro dato cuantitativo, y así sucesivamente. Otro objetivo de este diseño podría ser buscar información en diferentes grupos o niveles de análisis. El diseño transformativo concurrente. Este diseño conjunta varios elementos de los previos, ya que se recolecta datos cualitativos y cuantitativos en un mismo momento concurrente, y se puede dar o no mayor peso a uno u otro método. Pero al igual que el diseño transformativo secuencial, la recolección y análisis son guiados por una teoría, visión, ideología o perspectiva. Incluso un diseño cuantitativo o cualitativo, una vez este armazón teórico o metodológico, se refleja desde el planteamiento del problema y se convierte en el fundamento de las elecciones que tomes como investigador. Respecto al diseño mixto, las fuentes de datos y el análisis de interpretación y reportes de los resultados pueden adquirir el formato anidado o el de la triangulación. El muestreo. Esta es la acción de seleccionar un subconjunto de un conjunto mayor, universo o población de interés, para recolectar los datos necesarios a fin de responder a un planteamiento de un problema de investigación. Asimismo, cuando se determina la muestra en un estudio, un muestreo mixto implica un intercambio entre dichas posibilidades de generalización externa y transferencia. Normalmente la muestra pretende lograr un equilibrio entre la saturación de categorías y la representatividad. Se han identificado 4 estrategias de muestreo mixto esenciales. En él se encuentra el muestreo básico. Para métodos mixtos se encuentra también el muestreo esencial. Para métodos mixtos pero de diseños secuenciales está también el muestreo concurrente para métodos mixtos pero de diseño paralelo, y el muestreo por multiniveles para los métodos mixtos pero de diseño anidado. La recolección de los datos. Como investigador se debe decidir los tipos específicos de datos cuantitativos y cualitativos que se habrán de recolectar. Estos se prefijan y plasman en la propuesta. Aunque tratándose de los datos cualitativos, no se puede precipitar cuántos casos y datos se recabarán. Y desde luego, en el reporte se debe especificar la clase de datos que fueron recopilados. Y a través de los instrumentos, la elección de los instrumentos y el tipo de datos a recolectar dependerá del planteamiento de la investigación, y puede usarse todas las técnicas simultáneas de los datos cuantitativos y cualitativos. El análisis de los datos. En los métodos mixtos, el investigador confía en los procedimientos estandarizados y cuantitativos, es decir, las estadísticas descriptivas e inferenciales, así como en los cualitativos, que son la codificación y evaluación temática, además de los análisis combinados. La selección de técnicas y modelos de los análisis también se relacionan con el planteamiento del problema, el tipo de diseño y estrategias elegidas. Para los procedimientos, el análisis puede ser sobre los datos originales o puede requerir con su transformación. Resultados e inferencias. Una vez obtenidos los resultados de los análisis cuantitativos,
o cualitativos y mixtos, como investigador se procede a desarrollar inferencias, comentarios y conclusiones de la discusión. Retos de los diseños mixtos. Los diseños mixtos enfrentan diversos retos. Un claro ejemplo de ello puede ser los resultados contradictorios entre ambos métodos, posibles introducciones de sesgos de un método a otras diferencias entre los tamaños de muestra de las dos ramas, la decisión en que los resultados de una rama deben guiarse a la otra. Los reportes mixtos. El reporte debe abarcar tanto la investigación cuantitativa como la cualitativa, es decir, tienen que incluirse ambas aproximaciones en la recolección, análisis e integración de datos, así como las inferencias derivadas de los resultados. El manuscrito tendrá que explicar un avance en el contenido del campo donde se inserta el estudio, lo que significa que deberá agregar a la discusión actual de la literatura un tema o identificar alguna cuestión que haya sido pasada por alto. El reporte debe incluir los procedimientos de validación cuantitativos, cualitativos y mixtos. Los estudios mixtos son mucho más que reportar dos ramas de indagación y además se deben vincular y conectar analíticamente. Otro atributo del informe mixto es que incluya componentes de ambos métodos que cubran huecos de conocimiento y agreguen nuevas perspectivas a la literatura sobre la investigación mixta. Desde el campo donde se está trabajando, idealmente el estudio debe aportar ideas como los investigadores deben conducir estudios mixtos, replicar y refinar planteamientos y expandir el alcance y la generalización de las teorías. Y por último tenemos el rigor de los estudios mixtos. Este ha sido abordado desde diversas perspectivas. Dicho rigor se trabaja de manera independiente para los enfoques cuantitativos y cualitativos, buscando su validez interna y externa para el primero y la dependencia, y otros criterios para el segundo. Se incorporan varios elementos para el rigor y la calidad de los diseños mixtos, sus procedimientos y resultados de los cuales se destacan el rigor interpretativo, calidad en el diseño y su legitimidad. Capítulo 17. El mapa de la ruta de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta. ¿En qué consiste la propuesta o protocolo de investigación? El documento preparado por el investigador que se elabora básicamente para articular el plan de estudio a realizar y convencer a otras personas de que vale la pena llevarlo a cabo y es factible implementarlo. Esto se identifica y se articula conforme a las necesidades, las estrategias y las actividades para llevar un buen término y responder al planteamiento del problema. Así también describe a las acciones de investigación que sugiere deben ser implementadas y su redacción es en tiempo presente y sobre todo en un futuro. ¿Cuáles son las intenciones primordiales de una propuesta o proyecto de investigación? Una propuesta de investigación puede tener distintos fines, como ayudarte a pensar en todos los aspectos de tu estudio y anticipar retos a resolver, conseguir recursos o fondos para efectuar el estudio, recibir realimentación de otros investigadores. Las intenciones esenciales de una propuesta o proyecto de investigación son: primero, afinar el planteamiento del problema de investigación. Luego, ayudarte como investigador a pensar. Esto es en todos los aspectos de tu estudio y anticipar retos a resolver. Luego, obtener la aprobación de los usuarios o revisores para la realización del estudio. Esto desde un comité evaluador de tesis hasta un grupo de directivos de una empresa o institución que pueda contratar la investigación o un superior que deba autorizarla. Luego, esclarecer las intenciones de tu estudio. En esto debes aclararte el panorama. Permitir conseguir recursos o fondos para efectuar el estudio, como financiamiento o patrocinio. Luego, lograr permisos para realizar la investigación, accesos a sitios, archivos, documentos y casos, los consentimientos de participantes o tutores. Luego, demostrar que como investigador te encuentras capacitado para llevar a cabo el estudio, o si la propuesta la presenta un equipo de investigadores que éste tiene las competencias para efectuarlo. Y por último, recibir realimentación de otros investigadores, como colegas o pares, para mejorar el proyecto. ¿Qué cuestiones debo tomar en cuenta cuando elaboro la propuesta o proyecto de investigación?
Antes de escribir una propuesta o protocolo de investigación, es necesario que determines quién o quiénes leerán o la revisarán. Debes definir con precisión a los usuarios o evaluadores, tengan perfiles y características como la edad, el nivel académico, la profesión, las líneas de investigación, entre otras. También los conocimientos de investigación y su orientación, como la académica, práctica y la comercial. Comprender sus expectativas sobre el estudio y establecer por qué este puede ser relevante para ellos. Esta etapa tiene la finalidad de adaptar la propuesta y sus necesidades y requerimientos, ya que ellos serán quienes aprueben si el estudio puede proceder o no. Pasamos a qué estructura y qué contenidos debe de tener una propuesta. La estructura y contenidos del protocolo se desarrolla en el mismo orden en que se va a efectuar el estudio. Cada institución educativa, empresa, fundación, agencia gubernamental u organización en general tienen sus propios lineamientos, ya que debe seguir para elaborar una propuesta. Las propuestas cuantitativas. Algunos autores consideran que la hipótesis y las preguntas deben ir en el mismo apartado, mientras que otros colocan la muestra como parte del diseño. Desde luego, ciertas investigaciones no cubrirán todos los elementos o apartados, particularmente los comerciales, como en un contexto no académico. Veamos algunos de estos elementos con mayor detalle. Cuando hay incongruencia, debes ajustar el planteamiento o la revisión de la literatura. Recuerda que toda propuesta siempre se alinea con el planteamiento del problema fundamental y con los objetivos y las preguntas de investigación. La portada. Este elemento incluye como mínimo el título de la investigación. En ocasiones puede ser tentativo, el nombre del autor o los autores, investigadores o investigadoras y su afiliación institucional, así como la fecha y lugar en que se elaboró o se presenta la propuesta. El resumen, o también llamado sumario. Es muy importante, ya que a veces es la única parte que examina algunas personas, sea por tiempo, ocupación u otras circunstancias. Por ello, esta sección debe comunicar por sí misma la esencia del proyecto de investigación, que se trata de un apunte conciso de lo que será el estudio. El índice de reporte o tabla de contenidos. Esta sección incluye apartados y subapartados numerados o diferenciados por tamaño y características de tipografía, a veces si resulta pertinente, si agrega un índice de tablas y otro de figuras. En la introducción, al igual que en los reportes, los resultantes varían de acuerdo con el contexto que se presente la propuesta, si es académico o no. En el segundo caso, los protocolos suelen ser más breves y puntuales y solo debemos incluir varios objetivos cuando resulta esencial. Un defecto de diversas propuestas es que contiene 6, 7 o más objetivos, lo cual normalmente refleja un planteamiento desubicado. Hernández Sampieri, Dalbert y Witten sugieren que los elementos de la introducción deben tener la siguiente extensión aproximada. Primero, el contexto, que es de 1 o 2 párrafos. Luego el planteamiento, que es un párrafo para preguntas y otro para objetivos. El enfoque, que es un párrafo. La justificación, 2 o 3 párrafos, que incluye argumentos de innovación, importancia y trascendencia. La viabilidad, que es un párrafo. Las implicaciones y próximos, que son pasos o un párrafo cada rubro, es decir, una página o máximo página y media para la introducción. Revisión de la literatura o antecedentes. La revisión de la literatura es una propuesta o protocolo que cumple con 5 funciones básicas. La primera, asegurar que los revisores o evaluadores entiendan completamente los asuntos o tópicos vinculados con el problema de investigación. Aquí señalan un error comúnmente que suelen colarse en las propuestas, que es asumir que los lectores están familiarizados con la importancia del problema y por ello, para no cometer esta equivocación, debes explicar su relevancia, sentido y la necesidad. Segundo, indicar las diferencias y similitudes del estudio. Esto con otros estudios realizados previamente, haciendo claramente una diferenciación.
El tercero, ubicar a la investigación dentro del conocimiento actual en un campo determinado. En este sentido, la revisión de la literatura o antecedentes debe mostrar cómo embona el planteamiento en un área del saber o de la práctica profesional. El cuarto, describir cómo los resultados contribuirán al campo de conocimientos o prácticas en el cual se inserta el proyecto, acá qué dudas resolverá y qué controversias ayudará a esclarecer, cómo avanzará el conocimiento o la tecnología, entre otros. Y quinto, introducir y conceptuar las variables que serán consideradas en el estudio. Aquí es ideal mostrar las relaciones potenciales entre las variables. Una revisión de la literatura adecuada enfoca el planteamiento e hipótesis y con referencias actuales y útiles. Es buen indicador de que como investigador dominas el estado del conocimiento existentes sobre tu planteamiento. La revisión de la literatura no consiste en una lista de referencias ni resúmenes de estas, ni es una complicación de fuentes que vagamente se refieren al problema del estudio, sino que representa la integración de referencias recogidas de manera selectiva para cumplir con las funciones señaladas. Es decir, en unas pocas páginas debes comentar qué estudios se han hecho previamente respecto del problema que investigarás y sus principales hallazgos. Cuando redactas esta sección tienes que ser muy directo y muy breve, evitando dar definiciones largas de conceptos, recalcando que solo debes incluir investigaciones previas que han tratado específicamente tu problema de interés. El método. Se describe con precisión el diseño, que es explicar cuál y por qué lo elegiste. Después la muestra, que es la población y sus características principales, como la unidad de muestreo y análisis y también la justificación, el tipo de muestra y técnica de selección de los casos, así como del tamaño. Luego los procedimientos, que son el instrumento para recabar los datos y los materiales, así como cuándo, cómo, dónde y por quién va a ser implementado, el periodo proceso y el lugar de recolección. Además, la forma en la que aportarás evidencias para la confiabilidad, objetividad, que es la estandarización y validez de ellos. Incluso si tienes contemplada una prueba piloto, la manera como se capacitará a quienes levanten datos y se codificará a sí mismo, debes argumentar cómo habrás de asegurar el acceso a la información pertinente. En ese sentido, los revisores esperan a leer detalles sobre el método, a fin de evaluar la calidad de las inferencias que se obtendrán del estudio. Pasamos a los aspectos éticos que puedan anticiparse. Es necesario que expongas de manera clara una actitud de respeto a los aspectos éticos implicados en el estudio. En algunos casos se requerirá presentar la autorización de algún comité de ética y el consentimiento de ciertos grupos o institución, como por ejemplo la Asociación de Padres de Familia de una escuela, el Departamento de Salud Municipal, el sindicato, la comisión médica, entre otros. Programación de tiempos y presupuesto. Este apartado debe contener una tabla de tiempos, calendarización o programa detallada de las acciones que prevés realizar. Por un lado se colocan las acciones y por el otro los periodos. Se recomienda que al enunciar las tareas se busque un balance entre lo general y lo exageradamente específico. Lo más adecuado para presentar el presupuesto es informarte sobre la manera en que se solicita. El comité revisor en cuestión, algunos conceptos que pueden integrar el presupuesto son los costos directos, que son relacionados con el proyecto en sí como salarios, equipo permanente, viáticos, mantenimiento del equipo, servicios subcontratados, cargo de publicidades, etc. Y los costos indirectos, que no repercuten directamente en el proyecto, que son contabilidad, mantenimiento de edificios, administración del proyecto, entre otros. Otros rubros. Al final del protocolo o propuesta debes incluir lo siguiente:
el índice tentativo de lo que sería el reporte final de los resultados, como la tesis, la disertación o informe, el cual regularmente se excluye en caso de protocolo comerciales. Después, las referencias o bibliografía, siguiendo el estilo de la editorial de las publicaciones anteriores. Y por último, las apéndices, que varían en función del tipo de proyecto que se trate. Entre los apéndices puedes incluir mapas del lugar donde se realizará una encuesta, un instrumento de medición ya validado al medio en que se va a aplicar, una fotografía del lugar en el cual se efectuará el experimento, una figura donde se presente el equipo de medición, etc. Estos elementos se agregan solo si son requeridos o si anticipas que su presentación tendrá un efecto valorable. ¿Qué sugerencias puedes hacer para elaborar una propuesta? Como ya establecimos, siempre debes tener en mente quiénes son los receptores, los usuarios, evaluadores, revisores o lectores de la propuesta o estudio. Puedes realizar preguntas como ¿de qué campo o disciplina provienen? ¿Qué trabajos y proyectos han rechazado y por qué? Si presentas un estudio organizacional a antropólogos, considera incluir algunos antecedentes antropológicos del estudio de la organización. Si el protocolo debe ser presentado ante un comité académico, la revisión de la literatura es más extensa que si se tuviera que exponer ante un comité de organización que pueda otorgar fondos o un comité de adquisición de una empresa. Revisa otras propuestas que hayan sido autorizadas por él mismo. El comité ante el cual vas a presentar la tuya y analiza los elementos que incluyeron. Diversos métodos sugieren redactar en tercera persona. En las propuestas cuantitativas, la redacción es más formal que en las cualitativas, puesto que está en las últimas los sentimientos y pensamientos del investigador como un componente importante. Utiliza el mismo lenguaje y formato que usa el organismo, la agencia, la universidad o institución en la cual vas a presentar la propuesta. Por ejemplo, algunos hablan de objetos generales y específicos, mientras que otros piden nada más objetos o les denominan propósitos. La propuesta debe ser inteligible por sí misma, sin que requiera presentación, pues a veces las estrategias simplemente a revisión o no tendrás que explicarlas. De acuerdo con The National Science Foundation y TrackRec, las principales razones por las que se rechazan las propuestas son: el problema de estudio no es lo suficientemente importante o no proporciona información novedosa o útil. El problema es sumamente local y con pocas aplicaciones. El planteamiento es muy general. Las propuestas abarcan demasiado elemento y entonces resulta muy complicada y poco operativa, o bien no es realista. La propuesta es ambigua, lo cual impide comprenderla. La propuesta parece hecha con rapidez o premura, o sea que es muy apresurada y sin reflexión. El protocolo está incompleto, la justificación no es sólida, el proyecto contiene errores, como por ejemplo, se señalan procedimientos estadísticos inapropiados para la hipótesis. El investigador es percibido como inexperto o digno de poca confianza. Los resultados son beneficios y efectos, son vagos o imprecisos. Las referencias son obsoletas. En el documento se comentan diversos errores de ortografía y no se respetan los lineamientos solicitados en el comité para un protocolo. Propuestas cualitativas. El formato cualitativo posee una estructura menos estandarizada y su desarrollo suele implicar mayor flexibilidad. Las propuestas para estudios cualitativos comparten la mayoría de los elementos y apartados de las propuestas cuantitativas, por lo que nos centraremos más bien en sus diferencias. Respecto a la portada, el resumen y el índice, no hay nada nuevo para agregar. Para las propuestas cualitativas suelen sujetarse a los mismos lineamientos que en las cuantitativas. En la introducción ya sabes que los objetivos y preguntas regularmente son más generales, pero deben redactarse con claridad.
La justificación debe responder también ciertas preguntas como ¿por qué es importante el problema de investigación? La viabilidad del planteamiento en cuanto a experiencia y habilidades del investigador, así como tiempo, lugar y presupuesto, también debe ser explícita. Asimismo, al igual que los protocolos cuantitativos, la perspectiva puede ser necesaria si el proyecto lo presenta en un contexto académico y no es obvia. Además de la revisión de la literatura, un marco conceptual debe abarcar hipótesis, si es que se puede elaborar, porque debemos recordar que gran parte de los estudios cualitativos no prueban hipótesis, sino que las generan y otros las esbozan en términos más amplios. Luego los conceptos, que son tentativos, ya que en la investigación cualitativa normalmente no preestablecemos todos los conceptos de interés, sino que más bien emergen de los datos. Y por último, la definición de términos centrales o claves, que más bien son descripciones generales y están sujetas a la experiencia en el campo. La propuesta para investigaciones mixtas. En las propuestas mixtas correspondientes a diseños secuenciales o concurrentes y anidados se describen de manera individual el método cuantitativo y el cualitativo, pero debe señalar en qué formas la fase o parte cuantitativa se relaciona con la cualitativa. Específicamente en los primeros, como resultados de una etapa informarán a la otra etapa subsecuente. Por ejemplo, si primero implementamos grupos de enfoque y luego en encuestas, habremos de indicar la manera en que las categorías y la teoría fundamentada emergente servirán de base para el diseño del cuestionario y los análisis estadísticos, además de cómo el muestreo cualitativo se aprovechará para la estrategia de muestreo cuantitativo. Luego, la extensión de la propuesta. Depende del planteamiento del problema y las características propias del estudio, así como de los lineamientos de la institución que te solicita y el contexto. Algunos autores consideran que cada sección debe tener aproximadamente las siguientes extensiones. En la introducción, 1 o 2 páginas. En los antecedentes deben ser de 5 a 6 páginas. El método debe ser de 2 a 3 páginas y la planeación debe ser de 3 a 4 páginas. Muchas gracias por ver este video y haber llegado hasta el final. Esperamos que sea de utilidad para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video.